Dios le bendiga, amados y amadas del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra devocional que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 27, y dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta palabra es una palabra que confronta nuestra vida, es una palabra que nos lleva a reflexionar qué es llevar la cruz. Aquí dice: el que no lleva su cruz, no dice que lleva mi cruz, sino que hablando de que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, que es hacer morir todas aquellas cosas que nos apartan del propósito. Jesús, cuando llevó la cruz hasta aquel monte Calvario, Jesús llevó en esa cruz, y ahí fue donde Jesús, dice la Biblia, exhibió y dejó públicamente todas las dolencias y todas aquellas enfermedades, todo aquello que apartaba al hombre, todo el pecado de la humanidad, lo dejó crucificado en la cruz a través de su sacrificio. Por eso cuando Jesús habla que aquel que viene en pos de mí y no lleva su cruz no es digno de ser mi discípulo, significa que hay mucha gente que quiere seguir a Jesús, hay muchas personas que quieren decir: no, yo sigo a Cristo, o dicen ser cristianos, pero no hacen morir aquellas cosas que Jesús hizo morir en la cruz, aquel pecado que Jesús murió en la cruz, aquellas rebeliones, aquellas rebeldías que están en la naturaleza de nuestro cuerpo, están en la naturaleza de nuestra humanidad. Por eso cuando Jesús dice: aquel que no lleva su cruz y realmente se niega a sí mismo, no puede ser llamado mi discípulo. ¿Por qué? Porque para ser un verdadero discípulo del Señor, nosotros tenemos que morir a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir lejos del Señor. Esa manera que teníamos antes de hacer las cosas tienen que morir. ¿Y dónde? En aquella cruz que Dios nos habla. Dice que el que no lleva su cruz, o sea, el que no lleva a la muerte sus pecados, el que no lleva a la muerte su manera antigua de vivir, el único lugar donde nosotros tenemos que dejar el viejo hombre es en la cruz, que representa la libertad de nuestras almas. Es allí cuando nosotros podemos ser libres y podemos empezar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es como cuando Pablo dice: juntamente con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Significa que Pablo logró alcanzar esa condición, logró alcanzar esa perfección de la estatura del varón perfecto, que es a donde nosotros debemos llegar. La palabra dice que nosotros tenemos que alcanzar la estatura de ese varón perfecto, que es Cristo. No hay otro, no hay un siervo de Dios, ni un pastor, ni nadie en este mundo, ni un maestro de la palabra que pueda asemejarse a Jesús. Nosotros todos tenemos que buscar alcanzar la estatura de Cristo en nuestra vida. Quizás pareciera que fuera imposible, pero Pablo lo logró. Pablo logró entender que aquel, como dice Jesús, aquel que ama su vida, por causa de mí la perderá, mas aquel que la pierda la guardará para vida eterna, porque nuestra vida, amados, está escondida en Cristo. La verdadera vida que nosotros debemos vivir en esta tierra no es aquella que nosotros planeamos, o no es aquella que nosotros soñamos, sino aquella que Dios ya determinó el propósito para nuestra vida. Cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios y en la vida con que Cristo nos hizo libre, empezamos a entrar en el propósito de Dios y empezamos a vivir una vida escondida en Cristo. Y de esa forma es cuando Dios empieza a obrar en nuestros corazones aquella poderosa presencia de Dios. La palabra de Dios empieza a fluir en nuestras vidas y empezamos a reflejar a Jesús en nuestra manera de actuar, de vivir, de hablar, y sobre todas las cosas en nuestra manera de amar. Porque si hay algo que se está perdiendo, es el amor de Dios, esa esencia de Dios genuina, verdadera. No es amor fingido, sino que es amor que proviene de lo alto, que tiene pasión por los perdidos, que tiene pasión por las almas, y que sobre todas las cosas ama el reino de Dios y la obra de Jesucristo. Por eso este es el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, amados y amadas del Señor. Que tengan un día bendecido y que la paz de Cristo llene sus corazones. Bendiciones.